Muy bien, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y en esta oportunidad estamos para presentarles el Compendio Estadístico Multisectorial 2019, Aproximaciones sobre Discapacidad. El objetivo es presentar el Compendio Estadístico Multisectorial 2019, Aproximaciones sobre la Discapacidad en el Perú, que contiene información estadística relevante sobre el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones y servicios de salud, educación, protección social, trabajo, vivienda y asimismo contribuye a mejorar la planificación e implementación de las políticas públicas orientadas a atender las demandas y necesidades de la población con discapacidad. Vamos a dar el uso de la palabra al señor presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el economista Marco Antonio Gamarra. Adelante, por favor. Bien, Freddy, muchísimas gracias por el pase. Para mí es todo un honor muy grande compartir esta tarde con todos ustedes. Reciban todos, por favor, una muy afectuosa bienvenida de parte de CONADIS, especialmente a la señora Nancy Hidalgo, que es directora técnica de Demografía e Indicadores Sociales del INEI, al doctor Luis Miguel León García, que es director ejecutivo de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud, a la señora Pamela Smith, que es directora ejecutiva de SODIS Perú, a los demás funcionarios de CONADIS que nos acompañan hoy y a toda la audiencia conectada que está siguiendo esta transmisión en vivo. La reunión que nos congrega hoy es para presentar un importante documento denominado Compendio Estadístico Multisectorial 2019, Aproximaciones sobre Discapacidad, que ha sido plenamente trabajado por nuestra Dirección de Investigación y Registro, liderada por el sociólogo José Pinto, el cual cuenta con información cuantitativa de la alta relevancia sobre el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones y servicios de salud, educación, protección social, trabajo y vivienda. Este documento nos ayudará tanto al CONADIS como a entidades públicas, privadas, asociaciones, organizaciones y personas con y sin discapacidad en general para mejorar el enfoque de proyectos y toma de decisiones que correspondan a contribuir y mejorar la planificación e implementación de las políticas públicas orientadas a atender las demandas y necesidades de la población con discapacidad. Esto nos permite tener un documento base a partir del cual vamos a poder medir nuestros avances de la temática en discapacidad en nuestro país. Y no solo eso, sino también los avances de los programas públicos y o sociales a cargo de los sectores, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Promoción del Empleo. Y así, de manera conjunta, saber con claridad la ruta que nos estamos trazando para lograr en los plazos más cortos de tiempo mejores accesos a los servicios públicos para las personas con discapacidad. Nuestro objetivo es ambicioso, pero no imposible. Estamos muy enfocados y trabajando muy duro para lograrlo. La pandemia por el COVID-19 no nos detiene, por el contrario, nos fortalece, porque a través de ella hemos identificado nuevas barreras que enfrenta nuestra población con discapacidad. Y el objetivo de nuestra institución es garantizar el cumplimiento de sus derechos. El primer Compendio Estadístico Multisectorial 2019, Aproximaciones sobre Discapacidad, estará disponible para la visualización y descarga a todo el público en general en los próximos días, desde nuestra web del observatorio. Asimismo, con la Dirección de Investigación y Registro del CONADIS, continuaremos elaborando este tipo de documentos estadísticos con data anual actualizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del CONADIS. A continuación vamos a escuchar las palabras del director de la Subdirección de Investigación del CONADIS, el licenciado Pavel Aguilar Dueñas. Pavel, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes con todos y todas. Para mí un honor estar aquí con la presencia de las personas que ya mencionó el señor presidente. Eh, de hecho, lo que nos convoca esta tarde es la presentación del Compendio Estadístico Multisectorial 2019, un importante documento que compila información cuantitativa relevante para conocer la situación de las personas con discapacidad, tomando como fuente diferentes instancias del Estado para así tener un cuadro general de la situación. Bueno, antes de empezar, quiero decir que por el momento estoy en representación del director, el licenciado José Pinto. Él en este momento tiene un percance. Sin embargo, esperemos que pueda unirse a esta transmisión en la parte final para los comentarios. Bien, de hecho, yo sé que las personas que nos están observando están esperando los comentarios y apreciaciones de nuestros invitados. Sin embargo, voy a tomar algunos minutos para poder eh, dar algunos detalles sobre este compendio y lo que significa para la Dirección de Investigación y Registro y para CONADIS en este intento conjunto de construir una agenda de investigación y al mismo tiempo hacer una gestión del conocimiento eficiente y al servicio de las personas con discapacidad. Para ello me voy a permitir proyectar algunas imágenes en esta plataforma y espero que puedan visualizarse por todos ustedes. ¿Sí puede verse? ¿Me puedes confirmar que se puede ver? Sí, efectivamente, estamos saliendo en estos momentos. Sí, se está observando la lámina, no te preocupes. Adelante, por favor. Yes. Bien. El Compendio Estadístico Multisectorial 2019 se titula Aproximaciones sobre la discapacidad en el Perú. De hecho, se han compilado un conjunto de fuentes que tienen que ver con diferentes ámbitos de la vida pública en nuestro país, que se relacionan directamente con la satisfacción de derechos y también con el acceso a servicios como salud, educación, entre otros. El Compendio Estadístico Multisectorial eh, es un documento especializado que CONADIS pone a disposición del público en general y que tiene como antecedente más cercano el compendio anterior del año 2018, que también compila un conjunto de fuentes estadísticas y cuantitativas. De alguna manera, este es una consecución diferente, este es un nuevo logro por parte de CONADIS para poder seguir construyendo este acervo de información al servicio de las personas con discapacidad. Ese compendio está dividido en 12 partes, ¿no? Dos grandes capítulos. El primero se refiere a la información del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, que es un importantísimo instrumento para poder conocer la situación de las personas con discapacidad y tener al mismo tiempo información procesada y que pueda ayudarnos a identificar las variables y los aspectos de la vida social de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad para así mejorar la implementación de políticas públicas que puedan ser focalizadas y que puedan contribuir a un eficiente funcionamiento del Estado en todos sus niveles. Este compendio, si bien es cierto, es un documento de carácter descriptivo, busca que nosotros podamos profundizar en algunas características de la comunidad de personas con discapacidad y al mismo tiempo permite echar luz en algunos aspectos que pueden quedar en ocasiones sin vislumbrarse. En ese sentido, el compendio estadístico multisectorial, dado que está construido con variables cuantitativas, lo que en términos de investigación se conocen como Ns grandes, nos permite conocer las tendencias, cómo van fluctuando el comportamiento colectivo, el acceso a derechos, al mismo tiempo nos ayuda a entender variables desde las más conocidas como género, edad, hasta otro tipo de variables relacionadas con el trabajo, la educación, de repente con el acceso a servicios, el funcionamiento de los programas sociales, lo cual resulta muy interesante y que ayuda a que tanto CONADIS como otros
otros organismos del Estado puedan enfocar de mejor manera sus políticas públicas. Ahora, quiero tomarme un minuto para poder explicar por qué es tan importante desarrollar investigación en temática de discapacidad. Como ya lo dije, si bien es cierto que este documento no constituye un análisis pormenorizado y un cruce de variables, sino es más que todo un documento de carácter descriptivo, pero nos ayuda a identificar cuáles son las variables en las cuales podríamos invertir recursos para poder desarrollar investigación de calidad y focalizar mejor tanto la producción de documentos, de reportes de investigación, como también en el diseño de políticas públicas. Entonces, desarrollar investigación en temática de discapacidad nos permite tener un sustento empírico, evidencia científica para el diseño de políticas públicas, para rediseñar los programas de intervención del Estado y también para mejorar la arquitectura institucional del propio CONADIS. Necesitamos conocer a la población con discapacidad y sus necesidades, pero, como en el punto 3 señalo, solo puede cerrarse la brecha de las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, cerrando la brecha del conocimiento. En ese sentido, allí reside la importancia de hacer investigación en temática con discapacidad, y es allí donde está invertido el esfuerzo de la Dirección de Investigación y Registro, y el CONADIS en este momento está muy comprometido en construir una agenda de investigación que se oriente hacia este gran propósito. El Registro Nacional de la Persona con... Bueno, el compendio, en el primer capítulo se centra en los datos del registro, que ya les expliqué. Acopia información que voluntariamente las personas con discapacidad brindan a CONADIS para poder tener mejores variables y poder hacer una mejor gestión de la información. Por ejemplo, tenemos algunos gráficos que he seleccionado, muy pocos, de hecho, como ya mencioné, creo que todos quieren escuchar a nuestros invitados. El registro cada mes con mes sigue creciendo. De hecho, como ya lo mencionó el presidente, la pandemia no nos ha detenido. Hemos seguido trabajando, seguimos intentando construir una mejor plataforma, mejorar el acceso de las personas con discapacidad y al mismo tiempo cabe decir que la segunda parte del compendio aborda estas variables que son llaves maestras para entender la situación de la discapacidad. Una de ellas que es fundamental, que es, por ejemplo, la variable salud, ¿no? Nos ayuda a entender, por ejemplo, cuántas personas están accediendo a la certificación a través del aplicativo HISDiscapWeb, dónde se concentran, dónde hay un mayor uso de este tipo de herramientas, donde también faltaría mejorar las estrategias para acercar a la población este tipo de instrumentos, lo mismo que en educación, es otra de las llaves maestras y que se ha profundizado mucho la brecha educativa durante pandemia. En ese sentido, a todos los investigadores, público en general, tomadores de decisiones, ciudadanos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de las personas con discapacidad, les invitamos a que puedan revisarlo. Muy pronto vamos a subirlo a nuestra página web y también vamos a entregar algunos ejemplares en disco compacto para que pueda hacerse un uso libre de esta información. Pero el esfuerzo de la Subdirección de Investigación y de la Dirección de Investigación de Registro no termina allí. Actualmente quiero mencionar que estamos construyendo una agenda de investigación ambiciosa. Estamos desarrollando investigaciones que tienen que ver con la exploración de la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Estamos explorando cómo es que las personas con discapacidad se insertan laboralmente en algunos programas del Ministerio del Trabajo. Estamos también explorando de qué manera las personas con discapacidad acceden a diferentes servicios por parte del Estado, e incluso actualmente estamos iniciando una investigación cualitativa y profunda para explorar
cuáles han sido las vivencias, cuáles han sido las experiencias de las personas con discapacidad durante la emergencia nacional sanitaria, porque es muy importante entender cómo es que las personas con discapacidad han vivido, han sentido este periodo de distanciamiento físico, este periodo en el cual hemos tenido como país un gran desafío y que actualmente estamos batallando día a día para poder recuperarnos y poder salir adelante como país, ¿verdad? Bueno, a riesgo de no dejar nada por el momento, quiero dejar ahí mis palabras, seguramente habrá algunas otras cosas que comentar y te dejo la palabra, Freddy. Muchas gracias, Pavel Aguilar, director de la Subdirección de Investigación del CONADIS. Vamos a escuchar a continuación palabras alusivas a cargo de la directora técnica de Demografía e Indicadores Sociales del INEI. Vamos a dar el paso y la escuchamos a Nancy Hidalgo. Buenas noches, Nancy. La escuchamos. Adelante. Buenas noches a todos y todas. Agradecer primero al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad por haberme invitado a participar en tan importante evento. Y ahora les voy a contar desde mi punto de vista por qué. Además, también agradecer al economista Marco Gamarra Labarreda, presidente del CONADIS, a Pavel François Aguilar Dueñas, director de la Dirección de Investigación y Registro, al doctor Luis Miguel León García, director ejecutivo de Prevención y Control de la Discapacidad del MINSA, y a la doctora Pamela Smith, directora ejecutiva del SODIS Perú. Ustedes saben, todos sabemos, que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presta gran atención a las personas con discapacidad en el contexto del desarrollo de todos los países que han firmado esta agenda, en concordancia con el principio de no dejar atrás y de llegar primero a los más rezagados. La Agenda 2030 reconoce que las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos de personas vulnerables y hace un llamamiento para empoderarlas. También subraya que para el seguimiento y examen de la agenda será necesario disponer de datos desglosados, de calidad, accesibles, oportunos y fiables para poder medir los progresos y garantizar que nadie se quede atrás, ya que estos datos son fundamentales para las decisiones de política pública. En este contexto, el INEI y el CONADIS vienen desarrollando esfuerzos para mejorar las mediciones de los indicadores de este grupo vulnerable. Sabemos que en términos de la estadística existen 3 fuentes de información para medición de indicadores. Las fuentes son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Con respecto a los censos, el país desde la década del 40 ha tratado de conocer el tamaño y las características de la población con discapacidad de diferentes formas. Así, en la década de los 40 se desarrolló el Censo Nacional de Población y Ocupación, que así se denominó en ese entonces, donde 109.352 personas declararon haber tenido, en ese entonces el concepto era algún defecto físico o mental, en el 40. En el año 61 se realizaron los censos de sexto de población y primero de vivienda y primero agropecuario, donde 115.295 personas padecían. Ahí se utilizó otro concepto, evidentemente no tan desarrollado, defectos físicos, enfermedades mentales y endémicas. Siguiendo con la línea del tiempo de los censos, en el año 1981,
se identificaron 26.560 personas con alguna limitación. En el 93, 288.526 personas declararon haber tenido alguna limitación. En el 2007 se reveló que a nivel nacional había el 10,9% de hogares en los que había por lo menos una persona con discapacidad. Y finalmente, en estos últimos censos, las personas que declararon tener alguna discapacidad alcanzaron la cifra de 3.209.261 personas, que representan el 10,3% de la población. Entre mujeres, 1.820.304 personas, que representan 11,5%, señalaron estar en esta condición. En el caso de los hombres, son 1.388.957. En términos porcentuales, 9%. Ya en los últimos censos se refleja que la declaración de las personas, porque estas son preguntas declarativas, ¿no? Representan más en mujeres que en varones. Las encuestas de hogares no han sido ajenas a esta medición. En el INEI desde el año 2014 se investiga las variables de discapacidad, ¿no? En el año 2015 se comienza a difundir en informes anuales en base a la información de las 3 encuestas permanentes que se realizan en el INEI. La encuesta nacional de hogares, la ENAO, conocida por todos, la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, y la encuesta nacional de programas presupuestales, y entre sus principales resultados nos indican que del total de personas con discapacidad, 48,6% son hombres y 51,4% son mujeres. Eso en el año 2019. También refleja en estas investigaciones que la población femenina, tanto en el área urbana y rural, tiene mayor presencia con este tipo de discapacidades que los varones. En el año 2012 se realizó la primera encuesta especializada con discapacidad, que constituye el primer esfuerzo nacional cuyo único tema fue la estimación de la prevalencia de la discapacidad y la caracterización de diversos aspectos que afectan el funcionamiento humano, tales como salud, educación, transporte, trabajo, protección de derechos, por mencionar algunos. Esta operación estadística contó con la presencia de una comisión consultiva multisectorial que vigiló todos los procesos de ejecución de esta encuesta, desde el planeamiento, elaboración de cuestionarios, capacitación del personal, supervisión del trabajo de campo y hasta la publicación de resultados. La muestra fue muy ambiciosa, 222.000 viviendas, donde se identificó 22.657 viviendas que tenían al menos una persona con discapacidad. Los resultados arrojaron una tasa de prevalencia de 16,4% a nivel de hogares y 5,2% a nivel de personas, lo que equivale en cifras absolutas a 1.575.402 personas, de las cuales 47,9 son hombres y 52,1 mujeres. En términos de registros administrativos, hasta ahora, por eso es un hito esta presentación, no había documento alguno, ¿no? Este documento, compendio estadístico multisectorial 2019, aproximaciones sobre la discapacidad en el Perú, constituye un hito
nos proporciona datos muy relevantes en la esfera de la estadística de la discapacidad en el Perú. Es de destacar el esfuerzo del CONADIS a través del Registro Nacional de Personas con Discapacidad y los registros administrativos, porque esto es lo rico. No solamente trabaja su propio registro, sino los registros de otros sectores como el MINSA, Minedu, Ministerio de Trabajo, MIDIS y Ministerio de Vivienda. Respecto al compendio, se debe destacar que a nivel nacional el CONADIS, mediante su registro, ha inscrito 279.062 personas, como lo ha dicho Pavel, ¿no? Desde el año 2000 hasta octubre 2019, no deteniéndose ante pandemias o no, como nos acaba de comentar Pavel. Como es lógico, Lima concentra la mayor proporción de inscritos, con el 30,9%, le sigue Piura con 7,1%, Cusco y Cajamarca con 4,8%, entre los principales. Por sexo, 164.702 son hombres, 59%, y 114.360 son mujeres, 41%. Es muy raro, raramente se disponen de datos completos sobre la situación laboral y educativa de las personas con discapacidad a un nivel de detalle y periodicidad requerido. Organizaciones, instituciones internacionales como la OIT, UNICEF, Grupo de Washington, a través de los años han realizado muchos esfuerzos para lograr igualdad de oportunidades y tratos justo en el empleo y poder lograr una educación inclusiva. Por ello, la importancia que el compendio nos muestra los resultados de algunos de estos programas educativos y de empleo desarrollados en el país, que abarcan datos de las personas con discapacidad. Bueno, hay que destacar el sistema de información de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, que nos dice que el primer trimestre del 2019 se matricularon 65.417 estudiantes con discapacidad en la modalidad de educación básica regular, educación básica especial y PRONAVEC. El último registro nos dice que al 31 de marzo el número de becarios con discapacidad alcanzó 395 personas. Finalmente, el tema de salud, se debe destacar el aplicativo de certificación GIS-DISCAP Web del Ministerio de Salud, que permite agilizar el procesamiento de datos para la atención y entrega del certificado para las personas en situación de discapacidad, y donde se garantiza la atención y entrega del certificado para las personas en situación de discapacidad. ¿Cuáles son los retos futuros? ¿Cuál es el camino futuro a partir de este hito? Bueno, lo que sigue es integrar las fuentes de información. Ya tenemos los censos, tenemos las encuestas y ahora tenemos los registros administrativos. ¿Qué nos queda para enriquecer todo este conjunto de datos? Integrarlos. ¿Qué nos va a permitir la integración? Obtener indicadores de más calidad, tanto en censo. La integración va a mejorar la calidad de todas las fuentes de información, ¿eh? No solamente todas se enriquecen, porque cada una de ellas tiene una potencialidad, ¿no? Y el integrarlas nos va a poder dar indicadores de más alta calidad, de carácter continuo y de bajo costo, que constituya a una adecuada toma de decisiones para la gestión, así como la rendición de cuentas al ciudadano. Ese es el código de buenas prácticas estadístico, rendir cuentas al ciudadano cumpliendo con este código de buenas prácticas, dar indicadores de calidad oportunos, veraces,
para la generación de la política pública o para ello. ¿A qué retos nos enfrentamos? Que tenemos que no solamente producir registros, indicadores a partir de los registros administrativos, sino que tenemos que fortalecerlos y transformarlos a registros estadísticos, garantizando una consistencia con estándares internacionales, para los cuales se requiere tener en cuenta 4 aspectos. Un sistema de códigos para vincularlos todas estas fuentes, las encuestas, los censos y los registros administrativos, que todas sus variables de los censos, de los registros y de las encuestas estén estandarizadas o lo más homogéneas posibles. El desarrollo de métodos estadísticos que nos permitan completar la cobertura de los registros estadísticos, garantizando que no existan los sesgos. Una utilización de las tecnologías de información y comunicaciones y sobre todo elaborar protocolos de seguridad de la información que garanticen la confidencialidad y la protección de datos personales. No quisiera terminar mis comentarios sin nuevamente resaltar este hito y el esfuerzo del CONADIS en la utilización de estos registros administrativos, los propios y los que están a disposición de los sectores, para introducir información sobre esta población con altas tasas de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, directora técnica de demografía e indicadores sociales del INEI, Nancy Hidalgo. Y me quedo con una idea general de todo lo importante que nos ha compartido la directora técnica, es a qué retos nos estamos enfrentando. Y esto definitivamente es un documento que de alguna forma nos va a ayudar a orientar o de repente a replantear el trabajo en gestión pública en referencia a la temática de discapacidad. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente ponente y vamos a dar el uso de la palabra al director ejecutivo de Prevención y Control de la Discapacidad del MINSA. Estamos hablando del doctor Luis Miguel León García. Doctor Luis Miguel, muy buenas tardes. Encendemos la cámara, por favor. Lo escuchamos. Adelante, buenas tardes. Muy buenas noches con todas y con todos. Economista Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad. Señor Pavel Aguilar Dueñas y amigos panelistas que estamos ahorita comentando esta aproximación a las personas con discapacidad, a su problemática. Reciban un saludo fraterno del Ministerio de Salud. Con mucho gusto. Esto es una acción que ya la tiene incorporada el CONADIS. Tenía la oportunidad de estar en otras reuniones similares. En 2018 hizo también una presentación de un compendio estadístico. Y eso nos va marcando la ruta, porque un país sin información es como encaminarnos a ciegas. No nos permite generar políticas, no nos permite construir intervenciones, y eso unido con la participación de la población afectada o sus representantes y las organizaciones que trabajan el tema, creo que con esta información podemos percibir mejor en forma directa las necesidades y en función a ello comenzar a diseñar las intervenciones. Esto es gestión del conocimiento y esto nos va a permitir marcar las rutas de aquellas cosas que aún todavía no están del todo conocidas, por lo tanto nos da un bagaje de cosas por investigar, de manera que efectivamente es un hito importante esta presentación del convenio. Estamos construyendo la política de discapacidad y la primera cosa que en relación a ello es que ya nos damos cuenta de cuáles son los vacíos de conocimiento que tenemos para poderlas insertar y poder
atender integralmente, promover ese cuidado integral de las personas con necesidad, atendiendo las necesidades realmente, ¿no? La pandemia, en este caso, nos ha desnudado y nos ha hecho ver lo fragmentado que estamos. Y una primera cosa importante, tomando las palabras de Nancy Hidalgo Cay, es esa estandarización de variables, esa homogeneización para poder conversar entre la información y poderlas integrarles. Y no solamente eso, sino tener un repositorio único, y en este caso el CONADIS juega un rol muy importante, donde esté toda la información accesible, ¿no?, al ciudadano para poder plantear las intervenciones que se requieren para ello. Es por eso que la pandemia, por ejemplo, y ahí yo tengo una observación en el sentido de que no solamente son las encuestas, sino los mismos registros nominales con la seguridad de preservar aquella data que es sensible. Por ejemplo, el recojo del teléfono, el recojo del correo, nos ha permitido hacer una ruptura del paradigma que estamos acostumbrados a que la población vaya a buscar al Estado, a quien le va a brindar los servicios, a quienes tenemos la obligación de brindarle los servicios. Creo que nos ha permitido romper el paradigma de que el Estado va en busca de ellos. Y esta es una actitud y una política que debemos asumir en la construcción de la política de discapacidad. O sea, el Estado debe buscarlos, adelantarse, y para ellos tiene que estar comunicado, crear los espacios de comunicación y tener, ¿por qué no?, la comunicación personalizada con la autorización, por supuesto, de la persona o los apoyos o los familiares que estén al cuidado de ellas. Porque en este caso, para la pandemia, esta comunicación y el Ministerio de Salud y el MIDIS hemos construido conjuntamente con el CONADIS, en una articulación efectiva, hemos construido una red justamente para prevenir, para mitigar la pandemia, y no solamente eso, sino atender las otras necesidades de salud y atender las otras necesidades que no son de salud. ¿Cómo no? Por ejemplo, el reconocimiento para los bonos, el reconocimiento para los alimentos, el reconocimiento para personas que han quedado en la calle o están abandonadas. Entonces creo que más allá de las cifras numéricas, necesitamos una metodología que nos permita realmente tener registros nominales con la autorización, desde luego, de las personas mismas para poder comunicarnos con ellas y poder estar más cercanos a la población. Es en ese sentido que nosotros desde el año 2015 iniciamos la aplicación de un sistema en tiempo real. Es un aplicativo en tiempo real que no necesita la instalación de un software ni nada por el estilo, ¿no?, que nos ha permitido tener información de certificación, pero es desde 2015. O sea, tenemos del 15 años en donde tenemos un vacío de información. Y es así que a la hora que puedo apreciar, mi primer punto de análisis está cuando comparamos los registros de personas con discapacidad que están en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad versus lo que tenemos en el aplicativo del MINSA al 2019, que es el momento de corte que estamos analizando el día de hoy. Tenemos 83.936 personas que no están en nuestros registros, ¿no? Y también tenemos cerca de un 31% de personas que están en nuestro registro que no están registradas en el Registro Nacional del CONADIS. Entonces, ahí creo que es mandatorio, estamos en ese proceso porque ya estamos interoperando con el CONADIS, vamos a mejorar las variables y por eso está pendiente una reunión en la cual vamos a estandarizar lo que nos recomendaba Nancy Hidalgo, las variables, la sintaxis de las mismas para poder ser viable esa información. Por ejemplo, en nuestra información nos falta a ambos la etnia, cuando es una de las variables que está reconocida y por mandato del INEI a través de un decreto supremo, es una de las variables de carácter obligatorio, que tendríamos que estarlas incorporando y no la tenemos incorporada. Entonces, esto
esto es importante, hay un 31% de personas certificadas que estando certificadas no se registran. Esto significa, urge una descentralización, y una de ellas, la región más importante que adolece de esto es Cajamarca. Tiene una buena proporción de personas que no están registradas. Entonces, esto va a obligarnos a diseñar políticas de descentralización. Sé que el CONADIS está en eso. Por otro lado, si nosotros comparamos la cobertura de certificación, es una cobertura bastante baja por ahora. Y si yo me refiero y la comparo con la encuesta de la ENEDIS 2012, estamos pues en un 11.81% de personas certificadas al año 2019. Hemos incrementado a 12.79 en el 2020. Si nosotros incorporásemos las 83,000 personas que no tenemos registradas, vamos a aumentar a un 17%, tomando la población objetivo, la que está en la ENEDIS 2012. Si es que tomamos la del censo, hay que duplicar nomás la brecha, que es bastante. Entonces todavía tenemos una baja cobertura de certificación, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, a pesar de que con el decreto legislativo 1417 hemos roto lo que la misma ley en su comienzo nos decía, que solo los hospitales podían certificar. Eso creo que ahora, a la luz de histórico, es un error que hemos cometido, de volvernos hospitalarios y creer que la certificación es un tema solo del especialista. No, ahora la estamos masificando. Los médicos cirujanos generales, capacitados y acreditados como tales, pueden certificar. Ahora, no solamente son los hospitales públicos los que tenían la autorización en el artículo 76 de la ley, sino que ahora con el decreto legislativo 1417, ahora puede certificar cualquier establecimiento público, mixto o privado que cuente por lo menos con un médico en forma temporal o en forma permanente. Y esto de forma temporal lo recalco porque eso significa que montaríamos la estrategia de trabajo en red. Un médico se puede desplazar a un establecimiento como lo está haciendo ahora en las pías del río Putumayo, por ejemplo. Hay personal capacitado y certificador. Y conforme va avanzando en el río, va certificando y lo va incorporando al territorio del establecimiento al cual pertenece, porque requiere que tenga una historia clínica y esté guardado. ¿Por qué? Porque la idea no solamente es registrarlo y certificarlo, sino ofertarle servicios de atención. Por eso hablamos del cuidado integral. Es una persona que no puede estar al margen, que no puede estar discriminada. Tiene que ser incorporada al cuidado integral, es decir, en su globalidad. La certificación es una parte importante, sí. Nos da el inicio de reconocerla, dónde está, quién es, qué cosa tiene, y en función a eso vendría el otro paquete de acciones para llegar a un cuidado integral. Entonces, es importante, y aquí hay que destacar, por ejemplo, que Lima Metropolitana solamente tiene, según nuestros registros, un 4%, un 4.6% de personas certificadas. Es decir, miren, en Lima Metropolitana, que está a la mano, y si comenzamos a revisar la data que tiene CUNAMAS, la data que tiene educación a través de los PRITE, a través de los CEBES, a través de la educación básica regular, como he estado revisando, ahí tendríamos una población grande que hay que priorizarla. Está priorizada, pero falta todavía acelerar. La pandemia nos cortó toda esa viada porque nos paralizó realmente. Estos procesos se paralizaron, ahora se están retomando. Imagínense, nosotros estábamos ya por el orden de las 1.500 a 2.000 personas semanales que certificábamos. Y para abril bajamos a 200 personas. Ahora ya estamos en alrededor de 800 personas por semana. Estamos recuperando el ritmo y esperamos recuperar el ritmo, porque si no, entonces nuestras coberturas no van a servir para los fines que queremos hacer. Entonces, es importante esta
actualización con el CONADIS a raíz de la pandemia. Se estuvo actualizando a través de mi registro al día para podernos comunicar. Otra cosa importante en la data que se ha presentado en relación a la severidad de la discapacidad. El 45% tiene discapacidad severa, de los cuales el 41% está en edad de adulto mayor, 38% moderado y 15% leve. En nuestro registro los severos llegan al 55% y hasta el 60% para todas las edades. Este es un efecto que habría que preguntarnos si es un efecto por los incentivos que hay, que ahora este incentivo de la pensión no contributiva ha sido un disparador. Pero ojo, la pregunta es, el acto de la certificación es un acto voluntario y el acto del registro en el Registro Nacional es un acto voluntario. Creo que habría que cambiar algunas políticas en el sentido de que persona certificada de oficio debiera estar ya incorporándose para el Registro Nacional y obtener la carnetización, porque la carnetización es la portable que nos permite hacer una serie de beneficios prácticos como el transporte gratuito, por ejemplo, como el ingreso a los espectáculos públicos, a la atención preferencial. Entonces sí tiene una utilidad práctica el portar un carnet, porque no van a estar portando el certificado en la mano, imagínense, ¿no? Entonces, esto es importante y además el hecho de haber erogado la séptima complementaria que decía que solamente tenían derecho a los beneficios que la ley otorga los que tenían un baremo mayor o igual al 33%, nos parece que esta eliminación a través del 1417 permite que ahora el ingreso a los beneficios sea desde una discapacidad leve, una discapacidad moderada, o sea, no hay moderada, no hay necesidad de tener una moderada severa para obtener los beneficios. ¿Y por qué? Porque se necesitan intervenciones tempranas. Las intervenciones tempranas rehabilitan. El trabajo rehabilita. Imagínense todo el problema que tenemos con la cuota laboral, ¿no? Entonces, definitivamente, esto va a dar acceso a más personas al trabajo para cumpliendo la cuota laboral, y esto es un acto que por sí mismo rehabilita, y la rehabilitación final es cuando tenemos que una persona con discapacidad pueda trabajar. Yo aquí enfatizo que la detección debe ser desde el riesgo, desde la deficiencia, antes que se configure la discapacidad. Tenemos un indicador, y por eso hablé de la política de discapacidad. Vamos a incorporar este indicador que me parece muy importante, que es aquel que habla de menores de 5 años que tienen algún riesgo o deficiencia altamente discapacitante, que tenga una intervención temprana. El año 2018 la línea de base nos dijo que teníamos un 35% de los niños que nacían que con alguna de esas deficiencias discapacitantes o potencialmente discapacitantes eran intervenidas. Al 2019 hemos llegado al 54%. Este 2020 estamos castigados porque no sé cómo saldrá yo creo que va a bajar pero este es el camino hacia donde vamos. Por ello digo de que nosotros como salud vamos a tener que reportar y nuestro próximo compendio ojalá tenga otras variables, no solamente la de certificación, que la correlaciona con las otras acciones, sino tenemos también que reportar estas intervenciones tempranas, tenemos que reportar los procesos de intervenciones de rehabilitación para que las personas no progresen en su severidad. Entonces, estoy hablando del cuidado integral. Tenemos que reportar, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad estén aseguradas. Tenemos que reportar que todas las personas con discapacidad, de acuerdo a su edad, reciben los paquetes de atención que le corresponden. El niño con sus vacunas completas, el adulto mayor con sus vacunas de neumococo e influenza. Las personas que tengan algún problema como cáncer, como otras patologías, tengan su atención y tengan sus medicamentos. Esto lo hemos constatado cuando hemos implementado la red para el cuidado integral en algunas áreas prioritarias de alta prevalencia del COVID. Esa es la enseñanza positiva que nos deja el COVID. Entonces ahora
nos estamos preocupando en llegar hacia ellos, en ofertarle el paquete completo, como debe ser. Así vamos a eliminar esa marginación y ese ocultamiento o no visibilidad de las personas con discapacidad. En relación al análisis de los problemas sensoriales auditivos, se evidencia que hay un diagnóstico tardío de la deficiencia y que no se estarían haciendo intervenciones tempranas, lo que incrementa sus limitaciones porque al tener baja audición lo limita en sus estudios y así la cadena de menores oportunidades para mejora de su desempeño y poder obtener mayores opciones laborales. Urge implementar la ley del tamizaje neonatal, tamizaje escolar, con intervenciones tempranas, algo similar con la sensorial visual. En relación al síndrome de Down, es muy claro lo que se presenta ahí, que es un diagnóstico y certificación tardía, siendo una deficiencia congénita. Allí debería estar casi la totalidad de los que estén certificados, porque así está el mandato, o sea, se certifica en el nacimiento. Esta es una de las deficiencias que ya nos denota una certificación de discapacidad, a pesar de que todavía no enfrentó el entorno, pero sabemos ya, por proyección, que va a tener. Entonces, hay que certificarlo. ¿Y para qué? Para darle todas las prestaciones que requieran tempranamente, porque efectivamente, al no ser reconocidos, no acuden a los servicios, no reciben intervenciones tempranas, entonces sus deficiencias se van a potencializar y va a incrementarse la severidad de sus limitaciones, la severidad de su participación, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, que crucemos variables de esta condición para saber cuál es la opción que están teniendo en su escolaridad y cuál es su opción que están teniendo en la parte laboral, que es lo que nos importaría finalmente. En relación a la restricción de la participación, me llama la atención que el 38% no está siendo evaluado, esta restricción. Este es un problema que los certificadores aducen de disponibilidad de tiempo para su evaluación y se tienen limitaciones para su verificación para poder comprobar las restricciones. Su uso tiene un valor para hacer el plan de rehabilitación que corresponde a cada persona con discapacidad. Aquí tenemos que dar un giro de 360 grados, indagando más bien lo funcional para ello potenciarlo. O sea, no la visión rehabilitadora, sino una visión de lograr la independencia. Entonces ya no nos interesa tanto el diagnóstico de cuál es la deficiencia, cuál es la limitación, sino qué tiene de positivo, qué tiene de competencias, esas potenciarlas para que se pueda desarrollar. Ese es un cambio que tendríamos que tener en la visión de nuestra certificación. Finalmente, decirles que el Ministerio de Salud está muy comprometido y renueva el compromiso de hacer un ejercicio efectivo de articulación desde el trabajo conjunto, diseñando herramientas de uso compartido con el MINSA, con educación, a través de los PRITES, CEBES, educación básica regular inclusiva, educación técnico-productiva, el MIDIS con CUNAMAS, Contigo, Conjuntos, Pensión 65, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces creo que a gritos, la realidad nos dice, tenemos que tener una información única que sea usada por todos. O sea, la interoperabilidad es un mandato que tenemos que ahora hacerlo una realidad. Pedirle a CONADIS que sea como ente rector, nos brinde el espacio para interactuar con las organizaciones sociales de base y las organizaciones de la sociedad civil organizada para interactuar en el diseño de políticas, intervenciones, pedir la incorporación a la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, porque es un espacio legitimizado a nivel nacional. No creemos comités, porque no entramos en lo que llamo yo las comititis agudas, comité para todo. Utilicemos los que ya existen y están legitimizados. Y tengo que reconocer que la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza es un espacio con muchos años de trabajo y que vamos a pedirle a Federico Arnías, a ver si en forma conjunta, para que incorpore el componente de discapacidad de manera que nos permite estar monitoreando permanentemente y rendirle cuentas a la población sobre nuestro actuar como servidores del Estado. Con estas palabras, cierro mi intervención y hasta las preguntas que se nos hagan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis Miguel León García, director ejecutivo de Prevención y Control de la Discapacidad del MINSA. Un mensaje bastante amplio, sobre todo en cuanto
ha ayudado de alguna manera el tema de la pandemia a poder activar el tema de las redes a través de los sistemas y la estrategia de trabajo en red, ¿no? Cómo es que se ha fusionado y cómo es de qué manera estamos trabajando articuladamente el CONADIS con los diferentes sectores. Vamos a continuar ahora con las palabras de nuestra ponente, Pamela Smith. Ella es directora ejecutiva de SODIS Perú, a quien le vamos a dar las buenas noches. Adelante, Pamela, le escuchamos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En principio, saludar al presidente del CONADIS, al economista Marco Antonio Gamarra, al doctor Luis Miguel León, a la doctora Nancy Hidalgo y también a Pavel Aguilar, representante de la dirección que ha estado a cargo de la elaboración de este documento. Bueno, yo voy a brindar algún comentario de la revisión que he tenido del documento y también desde la posición que tengo, que es desde una organización de la sociedad civil. Y probablemente yo repita algunos énfasis que han hecho quienes me han antecedido en el panel, pero creo que es importante porque eso da cuenta de que compartimos la perspectiva de la importancia de los datos y de la información estadística. Como lo mencionó Nancy, yo creo que nos estamos manejando en varios planos, ¿no? En principio, hemos tenido un marco bastante amplio para empezar a hablar decididamente de la importancia de la data y de la data desagregada por discapacidad, que la podemos encontrar tanto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dedica un artículo específico a este aspecto, y también desde la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde también se hacen énfasis en que los estados tienen que garantizar sistemas oportunos para generar indicadores adecuados y que la elaboración de estos indicadores debe atender las preocupaciones de los colectivos y deben desagregarse los datos por discapacidad. Y esto también creo que se precisa, dado que en la formulación de los objetivos de desarrollo del milenio, los que le antecedieron a los objetivos de desarrollo sostenible, la cuestión de la discapacidad estuvo bastante invisibilizada y eso no permitió que se formulen políticas para el colectivo de forma que se respondan a sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un marco amplio que exige al Estado la elaboración de datos. Y definitivamente creo que hay, a nivel nacional, el hecho de que en principio se esté formulando la Política Nacional de Discapacidad y el hecho también de que hayamos o que vengamos atravesando este contexto de emergencia sanitaria, obligan también a contextualizar y a redefinir cómo es que se quieren utilizar estos datos, ¿no? Y definitivamente desde las organizaciones de la sociedad civil existe una demanda activa porque la data esté disponible, porque la data sea pública, porque, de nuevo, estamos pensando en dos niveles, ¿no? Uno, la importancia de la data para implementar y para definir la política pública, pero la importancia de la data también para monitorear esta política pública, que es una labor que recae básicamente en organizaciones de la sociedad civil y también de organizaciones de personas con discapacidad. Así que, bueno, en ese contexto creo que es saludable que se haya publicado este compendio, que lo que hace, y el primer valor que yo identificaría, es que reúne la data de diferentes sistemas de recojo de información, de diferentes programas, y ahí podemos, en principio, visibilizar cómo es que se viene incorporando la cuestión de la discapacidad o cómo se viene transversalizando esta cuestión en estos programas, pese a que hay algunos que son específicos de discapacidad, pero es importante contar con esa data en un formato accesible y con algunas descripciones que son importantes, ya que creo que otro de los inconvenientes con los que se atraviesa normalmente el colectivo es la imposibilidad de navegar esa data. Mucha de esta data está disponible de forma accesible, pero
mucha data no lo está. Entonces creo que hay un ejercicio saludable de alcanzar esta información a la población en formatos que puedan ser revisados y que puedan ser utilizados para sus trabajos de incidencia, de investigación y también del monitoreo de la política pública. Y creo además que el hecho de que estemos atravesando este contexto de emergencia sanitaria también ha visibilizado la importancia de la data y de que esta data esté desagregada por discapacidad y la importancia de unificar estos registros, que es algo que también han apuntado quienes me han antecedido. Creo que una pregunta que aún permanece en parte del colectivo es ¿por qué las medidas que dictó el gobierno no le llegaron a esta población, ¿no? ¿Y por qué no le llegaron? Una respuesta puede ser que esta población no existe en los registros, y la otra respuesta es que, o las respuestas que se identificaban, ¿no?, dentro de las conversaciones que existieron alrededor de este tema, es que incluso el hecho de estar en el registro o en determinado registro no aseguraba que fueran alcanzados por ciertas medidas. Entonces, creo que esto nos invita también a un diálogo de cómo se tiene que pensar a mirar la data y cómo empezar a unificarla, ¿no? Cómo empezar este proceso de unificación para que, en efecto, la data o que las personas sientan que hay un valor agregado en estar identificados correctamente y que no se conviertan en un número más, ¿no?, sino que esta suma finalmente tenga un impacto positivo en la forma en la que se definen ciertas medidas y también se formula la política pública. Con esto dicho, yo lo que quiero hacer es un repaso muy breve de algunos aspectos que he identificado en la lectura del documento y quiero tratar, en la medida de lo posible, de vincularlos con el trabajo que realizamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil y tratar de vincular algunas demandas o algunos vacíos que se detectan y que se visibilizan ahora en números a partir de la lectura del documento. Y en principio creo que, como ya se ha mencionado, la primera sección del documento está orientada a identificar o a describir algunos puntos importantes sobre el registro que maneja CONADIS. Y como lo ha mencionado también, creo que podemos identificar una brecha tanto desde el número de personas con discapacidad que reportan tanto el censo nacional como la encuesta, versus las personas que están certificadas y las personas que finalmente están registradas en el registro que maneja CONADIS. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos creo yo, un primer problema de cómo es que las personas encuentran barreras para iniciar todos estos trámites, y creo que el hecho de que existan estas brechas entre el número de personas que están contabilizadas a través de los registros y las que finalmente se certifican y se registran, nos da cuenta de que hay un problema que puede responder a una estructura, ¿no?, que aparentemente no da las opciones o no canaliza las demandas de las personas. Y creo que otra lectura también que le podemos dar a estas brechas estaría enfocada en identificar cuáles son los incentivos que tienen las personas, ya sea para certificarse y para estar presentes en el registro, ¿no? Y creo que concuerdo con la idea de que en la medida de lo posible esto nos llama a pensar que es necesario tratar de levantar la barrera administrativa que existe sobre las personas con discapacidad, que son las que finalmente tienen que embarcarse en dos trámites distintos para poder certificarse y luego estar en el registro de CONADIS. Y sobre ese punto, ¿no?, creo que conviene hacer un trabajo para unificar este proceso, ya que tanto la emergencia como el contexto de la formulación de la política de discapacidad nos obliga a generar data precisa y confiable en este aspecto. No me voy a detener más sobre eso porque ya se ha mencionado ampliamente. Y lo segundo que me gustaría apuntar en
en relación a los datos que se muestran en el documento, tiene que ver también con el asunto, el ámbito de la educación. Y un dato que me pareció bastante importante y que no lo he visto, por ejemplo, en otros documentos, o un dato que no se visibiliza con frecuencia, es tener una data de cuántas personas con discapacidad, cuántos docentes con discapacidad forman el total de docentes en el país, ¿no? Y la cifra que figura en el documento responde al 5%. Y este dato me parecía relevante porque cuando empezamos a hablar de cuestiones de educación inclusiva, la data que normalmente sale a flote es la data de estudiantes con discapacidad. Pero creo que desde una lectura integral de cuáles son las condiciones que posibilitan que los sistemas educativos sean inclusivos, creo que también está el hecho de que la educación y los docentes visibilicen también la diversidad presente en la sociedad, y en ese aspecto el hecho de que existan docentes con discapacidad es importante y contribuye también a generar estos sistemas educativos inclusivos. Así que ese es un dato que rescato, que me parece valioso y que se recoge en el documento. Y lo otro es que creo que queda bastante claro que los estudiantes con discapacidad, la mayoría de ellos están en la escuela pública. Y esto podemos conectarlo con otros datos que produce el Ministerio de Educación, que por ejemplo menciona, o donde se menciona que los sistemas de apoyos para la población con discapacidad en la escuela pública únicamente abarcan el 17% de la demanda total. Entonces, esto también nos lleva a hacer un análisis en función de los otros datos disponibles, en este caso por el Ministerio de Educación, de otra brecha en el acceso a, en este caso, servicios de apoyo, considerando que la mayor parte de los estudiantes con discapacidad están en la educación pública, ¿no? Y creo que este es un asunto que además, como se ha mencionado, se ha profundizado en este contexto de emergencia y que requiere medidas inmediatas y, por supuesto, a largo plazo para atender este problema. Y el otro dato que me parecía interesante y que no pude compararlo, y creo que ese es un ejercicio que vamos a venir haciendo desde la sociedad civil también, es tratar de vincular el dato que se expone en el documento con las cifras globales que existen sobre las áreas que estamos analizando. En este caso, yo revisaba el dato, por ejemplo, de becarios de Pronavec que accedieron a una beca bajo este programa y que se reportaba una cifra de 395 personas con discapacidad, y traté de buscar cuál era el saco de becas que otorga el programa. No lo logré identificar con claridad, pero me parece interesante el ejercicio para identificar cuál es el porcentaje de la población que se beneficia de estas becas que le correspondería a personas con discapacidad. Y creo que esto también permite que podamos trabajar en conjunto sobre los ajustes o medidas que sean necesarias para promover que las personas con discapacidad se inserten en espacios de educación superior, que me parece otro reto necesario para asegurar su participación en la sociedad. Por otro lado, revisaba también con atención las cifras sobre violencia, y lo que se expone en el documento es que el 31.9% de víctimas con discapacidad no realiza denuncias, pese a que el riesgo con el que se identifica que se encuentra su situación puede ser muy alto, en casi 35%. Entonces, ahí también me parece que se puede identificar cómo es que las vivencias de las mujeres o las negativas de realizar denuncia ocurren en las mujeres con discapacidad. Y me llama también a pensar en cómo es que se
se deben generar mejores condiciones para que esta cifra del 31, casi 32%, no sea tan elevada, ¿no? Y que las mujeres y las mujeres con discapacidad puedan realizar denuncias y verse alcanzadas ya sea por medidas de protección u otros procesos que están enmarcados en las leyes que rigen para el tema de violencia. No pese a que aún este componente, el de la discapacidad o las intersecciones, permanece invisibilizado cuando discutimos de forma mainstream o de forma generalizada las cuestiones de violencia de la mujer. Y por otro lado, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los INAVITS o los centros de atención residencial, identificaba que existe un porcentaje bastante alto de personas que superan los 18 años y que aún permanecen institucionalizadas. Y creo que eso también nos lleva a pensar en qué medidas se tienen que promover en estos espacios para promover desinstitucionalización, ¿no? Porque digamos que parte del debate de la desinstitucionalización está enfocado en los hospitales psiquiátricos, pero aquí vemos que aún tenemos una tarea pendiente, ¿no? Como sociedad, como Estado, para promover que estos centros finalmente no se conviertan en instituciones que alberguen a personas con discapacidad por toda su existencia, ¿no? Sino que es necesario apuntar en promover programas que permitan que salgan de las instituciones y que vivan en comunidad, que es algo que es una de las obligaciones del Estado y un derecho reconocido también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y otro dato, y esto pensándolo también en la manera en la que creo yo que se genera o que se promueve a través del acceso a servicios y a derechos, que las personas participen efectivamente en sociedad, un tema importantísimo es el de la pensión y la pensión no contributiva. Y, por ejemplo, algo que detectaba de la lectura del documento es que en el caso de la pensión 65, los usuarios, hay una representación de casi el 15% de personas con discapacidad como usuarios de este programa, y que en algunos departamentos como Arequipa, Madre de Dios, Pasco, la proporción es casi del 28% de beneficiarios, ¿no? Lo cual de nuevo nos confirma que la discapacidad, la pobreza, la edad son intersecciones que se generan y donde es necesario que estas medidas contemplen estas identidades y estos factores, porque van a provocar una situación particular, en este caso la pobreza, la violencia, lo hemos visto hace un par de minutos. Y otro dato que también me parecía interesante era las cifras de registro, ¿no? Como sabemos, la pensión no contributiva exige que las personas con discapacidad sean certificadas como severas, que es un requisito que no se exige para otro tipo de usuarios, como los usuarios de la pensión 65, entonces hay un divorcio en ese aspecto también en el registro, ¿no? Es claro que quienes están certificados con discapacidad severa probablemente estén incorporados en el registro, pero eso no sucede en el caso de otros sistemas donde no es necesario el requisito o no se necesita acreditar la certificación ni la severidad, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a pensar en cuáles son los incentivos que tienen las personas para certificarse y para registrarse, y creo que lo de la pensión da importantes luces sobre este aspecto. Y finalmente, otro tema que creo que ha salido a debate y a flote a raíz de la emergencia ha sido el tema del sistema de focalización de hogares, y el número de personas que se han incorporado, por lo menos como se reporta en el documento, en el año 2009 son más de 100.000 personas incorporadas al sistema. Que me parece una cifra interesante que de nuevo me gustaría contrastar con la cifra global del padrón, y que además me llama muchísimo la atención porque
desde algunos espacios donde se ha compartido, por lo general se sostiene que la discapacidad no sería un criterio que impacte en la pobreza o que no existe suficiente data al respecto que respalde esa afirmación. Entonces, creo que ahora desde la sociedad civil, por supuesto, nos queda analizar a profundidad este documento, tratar de trasladarlo a nuestras agendas, tener el sustento también para realizar ciertas demandas y que las organizaciones de personas con discapacidad realicen sus demandas respaldados en el documento. Y lo último es pensar en colaboraciones con el Ejecutivo, con otras organizaciones, porque la investigación y la producción de estos documentos son importantísimos, tienen un impacto directo en las vidas de las personas, en el ejercicio de sus derechos. Creo que la emergencia lo ha demostrado más que nunca. Y también, para empezar, un diálogo y una colaboración con los gobiernos locales, que son instancias que están muy cercanas a la población y que, por supuesto, tienen un rol importantísimo también en este sentido. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras de Pamela Smith, directora ejecutiva de SODIS Perú. Y básicamente hemos hecho todo un resumen con las palabras de la doctora Pamela, indicando cuáles son los ejes realmente que se ha tocado y sobre todo de qué manera es que los sectores van a poder, gracias a estos datos, poder de repente reformular, replantear y qué mejor crear nuevas alternativas para poder dar las posibilidades de que las personas con discapacidad puedan lograr sus objetivos. Estrategia de trabajo en red. ¿A qué entorno nos enfrentamos? Son, creo que, una de los mensajes fuertes que se han quedado dentro de esa ponencia, que definitivamente nos ayuda a tener una visión mucho más amplia sobre la temática de discapacidad. Hemos hablado del tema de salud, de trabajo, de educación, que creo que son, dentro de muchos, uno de los aspectos más importantes e inmediatos que tomar, sobre todo acción a través de los trabajos de los diferentes sectores de los que estamos involucrados en la temática de discapacidad. Bueno, ya casi estamos llegando a la parte final. Las preguntas están basadas básicamente sobre cuál es la necesidad o de qué manera cuál es el alcance que va a tener este compendio, y definitivamente ya se ha visto que es el carácter descriptivo que busca especificar las características de la comunidad y sus accesos a los derechos. También hemos estado recibiendo algunas consultas con referente a si es que vamos a tener algún censo próximamente, y vamos a retomar de alguna forma la palabra del señor presidente del CONADIS y el presidente de la República también, que mencionaron que se está trabajando próximamente en un censo en el cual vamos a poder identificar a las personas con discapacidad a nivel nacional. Así que creo que este espacio ha sido bastante fructífero. De aquí van a salir seguramente muchas otras interrogantes, muchas preguntas y muchos objetivos por los cuales vamos a seguir trabajando de manera coordinada entre CONADI y los demás sectores. Vamos a dar el uso de las palabras finales y clausura prácticamente a cargo del director de Investigación y Registro del CONADIS. Presentamos al sociólogo José Pinto Olivares. José, muy buenas noches. Lo escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a nuestros distinguidos comentaristas. Buenas noches, don Marco Antonio. Bueno, con la debida disculpa, recién me reincorporé a la mitad de la presentación por algunos temas de salud familiar. Sin embargo, permítanme muy brevemente señalar lo siguiente. Creo que este compendio es un primer paso, ¿no? Y que significa una continuidad en algunos esfuerzos que ya se venían haciendo desde algunos años atrás, ¿no? Principalmente con la presentación de los anuarios estadísticos del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Creo que desde el CONADIS siempre han habido esfuerzos por impulsar tareas de investigación que
fundamentalmente se dirijan a la gestión del conocimiento. Nos parece que documentos como el que se ha presentado hoy día y opiniones como las que hemos podido recibir por parte de nuestra distinguida amiga doña Nancy Hidalgo, el doctor Luis Miguel León, ¿no? Todo un referente en los temas de discapacidad, casi como Nancy es un referente en los temas de demografía e indicadores sociales, y también las opiniones de Pamela Smith. ¿Qué puedo decir? Puedo decir brevemente lo siguiente. Las opiniones y seguramente las percepciones que también tienen los participantes en este evento nos demuestran que en un atrevimiento de parafraseo, nos demuestran que el camino a la concreción de los derechos de las personas con discapacidad está lleno de brechas, ¿no? Yo diría, para hablar en primera persona también, que el camino a la concreción de nuestros derechos está lleno de brechas. Y quienes hemos tenido este privilegio, entre comillas, de ser personas con discapacidades desde muy pequeños, sabemos que no nos ha salido ni gratis, ni mucho menos, ¿no? En fin, aquí estamos y entonces me parece que nuestra atención para hablar de algunos aspectos tiene que analizar las brechas y hacer los esfuerzos para ir al convencimiento de que frente a las brechas hay que ampliar los servicios. Creo que ante otra observación como la vinculada al doble trámite que una persona con discapacidad tiene que hacer respecto a su acreditación como tal, que lo conocemos y lo conocemos muy bien con el tema de primero pedir su certificado y luego solicitar su inscripción en el registro. Ahí debemos ir a una simplificación, ¿no? de esos trámites. Y creo que ya tenemos ideas bastante avanzadas y coordinaciones también y consensos avanzados, por ejemplo, con el sector salud. Frente al desempleo hay que analizar a fondo los temas del cumplimiento de las cuotas. En el otro tema delicado, que es el tema, las referencias a la institucionalización, creo que hay que retomar el camino de la autonomía sin dejar de comprender que en muchos casos, ¿no? La institucionalización permite la protección, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las entidades administradas por el INAVIF, ¿no? Allí hay que manejar bien los temas. Estoy de acuerdo en que una persona no debe estar institucionalizada de por vida, ¿no? En el tema de los bajos o nulos ingresos de las personas con discapacidad, hay que revisar no solamente la efectividad de la pensión no contributiva, sino efectivamente también el alcance real de las personas con discapacidad a las contribuciones económicas excepcionales, ¿no? Como, bueno, lo que conocemos generalmente como bonos. Todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque todo esto debe estar integrado en los esfuerzos por ampliar los conocimientos sobre discapacidad. Y por eso valoro mucho la exposición de Pavel y el énfasis que él puso, ¿no? Al mencionar la agenda de investigación y muy brevemente también señaló los esfuerzos. Nosotros esperamos, y ese es un compromiso de la actual gestión del CONADIS, y hemos contado con el respaldo del presidente de CONADIS, esperamos para enero estar presentando resultados concretos de por lo menos 6 estudios cortos, ¿no? Que nos señalarán no a nosotros solamente, sino que permitirán que CONADIS los difunda, ¿no? Sobre temas que ya los mencionó Pavel, son de importancia. Sin embargo, la agenda de investigación y la gestión del conocimiento van de la mano
con el mejoramiento de los servicios. Y allí un elemento muy importante que debemos reiterar en esta oportunidad es el funcionamiento de la plataforma virtual de servicios del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, ¿no? Cualquier persona desde cualquier lugar del país a partir del 1 de noviembre podrá solicitar su inscripción, ¿no?, en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Y continuaremos, de hecho, también con un servicio semejante para las organizaciones. Esos son algunos elementos que yo he podido recoger, ¿no? Y termino valorando algo que creo que sale de esta reunión, ¿no? Si bien la obligación de cumplir con los derechos humanos es una obligación principalmente del Estado, ¿no? Por eso es que cuando hay alguna violación de derechos siempre se señala que la responsabilidad es del Estado, ¿no? La concreción de esos derechos, y esta reunión lo demuestra, necesita de un conjunto de actores, ¿no? El Estado cumpliendo con las obligaciones que se derivan de esos derechos, mejorando los servicios que se derivan de esos derechos, y la sociedad civil no solamente fiscalizando, sino impulsando algunas tareas de acompañamiento y mejoramiento también de esos servicios, ¿no? Ahí creo que si llegamos a establecer niveles de corresponsabilidad sería formidable. Las propias personas con discapacidad, por supuesto, con su derecho a la consulta, y no porque lo diga el último, no, creo que no podría el CONADIS impulsar este tipo de acciones si no contara efectivamente con participación del órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, el INEI. Ojalá que ENEDIS 2021 sea una realidad, nosotros confiamos que sí, y por supuesto el órgano rector en otro importante ámbito como es el de la salud. En ambos casos, no solamente es para ver temas de salud o temas estadísticos, en ambos casos son para la participación, y nuestra alianza con INEI y con el MINSA tiene que ver también con todos los aspectos de carácter multisectorial. Don Marco Antonio, creo que hemos cumplido con esta presentación. Reitero mi agradecimiento a los comentaristas y, por supuesto, mi reconocimiento a los trabajadores del CONADIS, tanto en la sede central como en los centros de coordinación regional, y de la misma manera a quienes laboran en las oficinas municipales de apoyo a la persona con discapacidad y en las oficinas regionales de discapacidad. Sin todos ellos, el registro, este compendio, los anuarios, no existirían. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor José Pinto, director de la Dirección de Investigación y Registro del CONADIS. Este compendio, si bien es cierto, es un material que está ya prácticamente sistematizado en un sistema, en un software, en un sistema para que ustedes puedan descargarlo. Vamos a brindarles, me indican, mayor información para que puedan nuestros seguidores que en estos momentos están conectados a través de las redes sociales puedan descargarlo y les sirva como un instrumento justamente de trabajo para poder implementar políticas públicas tal vez en materia de discapacidad, y por qué no también dirigido a los estudiantes, dirigido a los profesionales que se están involucrando en esta temática de discapacidad, que definitivamente es importante también la participación de todas y todos ellos. Vamos a agradecer, por favor, si prendemos vuestras cámaras, todos los asistentes. Vamos a agradecer a la directora técnica de demografía indicadores sociales del INEI, la señora Nancy Hidalgo, por favor encender su cámara también, al doctor Luis Miguel León García, director ejecutivo de prevención y control de la discapacidad del MINSA, y también agradecemos a la doctora Pamela Smith, directora ejecutiva de SODIS Perú. Encendemos las cámaras, por favor. De repente ahí nos falta al doctor Luis Miguel León. ¿Está? ¿Sí? ¿Ya estamos? A ver. Sí está.
Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un print justamente de esta reunión y poder tener y finalmente terminar con esta presentación del Convenio Estadístico Multisectorial 2019, aproximaciones sobre discapacidad. Agradecemos a todos nuestros ponentes, agradecemos a la alta dirección, al presidente del CONADIS y por supuesto también agradecemos a todos nuestros seguidores que a través de las plataformas de redes sociales nos han estado siguiendo y han estado muy atentos a esta presentación. Sin más ni más, nos vamos hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto y muy buenas noches. Buenas noches.